Muy buenas, familia, hermanos, compañeros y amigos. Que Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal para que estés recibiendo todas las semanas un mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema ¿en qué consistía la fuerza de Sansón? Y vamos a leer lo que nos dicen las Escrituras en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bendito sea el Señor por su palabra. Para el tiempo de los jueces había una oscuridad espiritual, moral, de toda índole en el pueblo de Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En este momento dice la Escritura, si leemos el libro de los jueces, que cada vez que moría el juez de ese momento en turno, el pueblo volvía a hacer lo malo. Mientras el juez vivía, la nación estaba con una buena dirección hacia Dios, pero moría el juez y volvía a hacer lo malo delante de Dios. Por lo cual Dios los entregaba en manos de los filisteos. En algunas oportunidades fue en manos de Babilonia, de los asirios y los diferentes países y naciones de ese entonces. Pero había una mujer que era estéril y no tenía hijos. Y Dios le dice que ella va a concebir y que va a dar a luz un hijo, el cual va a salvar a Israel y va a libertarlos de mano de los filisteos. Bendito sea el Señor. El ángel le dice: no comas cosa inmunda, no bebas vino, mantente pura, íntegra, porque este niño va a salvar a Israel. Imagínense qué bendición. Una mujer que nunca había tenido hijos, y no solamente Dios le da el privilegio, el honor de tener un hijo, sino que este va a ser el Salvador, el libertador de la nación de Israel. Nace Sansón, ya empieza él a manifestarse entre los campos, entre Sora y Estaol, y él era nazareo desde su nacimiento. Si leemos el libro de Números, vamos a entender que los nazareos se dejaban crecer el cabello, no bebían cosa inmunda, no bebían vino, y no se podían acercar a ningún muerto. De ahí que nuestro Señor Jesucristo, él no fue nazareo, aunque sí fue nazareno, porque fue de la ciudad de Nazaret. Entonces muchas veces creemos que Cristo fue nazareo y que tuvo el pelo largo y todo el asunto, y no fue así, porque Cristo resucitó aún más de un muerto. Y número 6 dice que el nazareo no se podía llegar a una persona muerta porque se contaminaba. Jesucristo hizo todo esto con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín, con Tabita y entre otros personajes. Sansón entonces debía de vivir consagrado, apartado para Dios y cumplir el propósito por el cual Dios le dijo: vas a libertar al pueblo de Israel. Estos mismos filisteos eran los que en el tiempo de David también predominaban todo ese territorio. De ahí fue que Dios vino con poder y autoridad por el Espíritu Santo sobre el muchachito David, que en ese momento podía tener unos 17 años, y enfrentó a Goliat y le derrotó, no con sus armas físicas personales, sino con el poder del Espíritu Santo, porque Dios peleaba por David. Así, de igual manera, Dios iba a investir de poder de lo alto a Salomón,
a Sansón, perdón, y que él iba a ganar las victorias para el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de Sansón, tal vez nos podemos imaginar un hombre musculoso, un hombre imponente, con una mirada desafiante, buena estatura, porque de ahí es donde vienen los personajes de los griegos, Hércules, Macistes y todos los superhéroes. Pero la fuerza de Sansón no consistía en su fuerza física, en sus músculos, en él mismo, sino que era en la obediencia de Dios. No consistía en su pelo largo inclusive, sino en que él fue consagrado desde su niñez para que pudiera servirle a Dios de todo corazón. Posiblemente Sansón fue una persona normal, digamos que una estatura estándar, posiblemente pudo haber sido también delgado. No necesariamente tuvo que haber sido fuerte físicamente hablando, porque la fuerza venía de Dios y no del ejercicio corporal de él mismo. Lo cierto es que este hombre tiene conocimiento para el propósito que Dios le llamó. Pero él quiso hacer las cosas a su manera y fue a Timnat. Usted puede leer, hermanos, estos capítulos con todo detalle, desde el capítulo 13, 14, 15 y 16. La historia, la biografía de Sansón, cómo Dios lo usó, cómo fue su ministerio hasta el día de su muerte. Son 4 capítulos únicamente. Entonces, él llega a Timnat y ve a una joven que no es de su pueblo y se enamora. Le gusta y le dice el papá y la mamá que le escojan a esta mujer. Su madre y su padre le dicen: pero hijo mío, ¿por qué haces esto? ¿Acaso en Israel no hay bastantes jovencitas, no hay bastantes mujeres que tú puedas escoger una de todas esas? ¿Por qué tienes que escoger una de otra nación, de otro pueblo que no es el nuestro? Ah, mamá y papá, es que a mí me gusta esta mujer. Y dice 1 Corintios 6 que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Satanás? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Así que no debemos de unirnos con alguna mujer o la mujer con algún hombre que no sea de las mismas convicciones, del mismo creo y de la misma doctrina, porque eso va a ser perdición lejos de bendición. Y ya conocemos de muchos casos. Pero Dios, como Él nos da libre albedrío, tenemos voluntad, no somos robots. Entonces Dios lo deja y Sansón entonces hace un banquete una semana, empezó a apostar con los invitados de esa boda para saber quiénes descifraba un enigma. O sea, se hizo hasta apostador. Vea cómo Sansón poco a poco fue cayendo. En lugar de libertar al pueblo de Israel de los filisteos, él se dio a vivir en carnalidad, en sexualidad, en lujurias, totalmente en la carne y no conforme al propósito de Dios. Aún así Dios lo estaba usando y el Espíritu venía sobre Sansón y tenía esas conquistas tremendas, porque después de este banquete de una semana, dice la Escritura que cuando lo amarraron el pueblo de Israel para poder entregarlo a los filisteos, y cuando venían ya contentos para darle muerte, el Espíritu vino sobre Sansón y rompió aquellas cuerdas como si fueran un hilito. Y con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Oiga qué hazaña, un solo hombre para 1000 hombres. Imaginémonos, hermanos, cómo Dios usaba a esta persona. Sin embargo, después de esta gran conquista tuvo sed. Dios hizo el milagro de que una roca le diera agua porque estaba muerto de sed, totalmente cansado, no había agua. No había ningún río y de una roca Dios hizo salir agua para que él se fortaleciera. Lo mismo que pasó allá en Éxodo cuando el pueblo de Israel tuvo sed y que Dios le dio agua de la peña. Vea qué tremendo lo que Dios se le estaba manifestando a Sansón para darle a entender que él quería hacer su voluntad en él. Pero Sansón, posteriormente a esto, se allega a una ramera, imagínense. Fue a un prostíbulo, fue a un bordel y entre todas las mujeres escogió una. Y dice la Escritura, hermanos, allá en la primera carta de Corintios también, vamos a leerlo, 1 Corintios capítulo 7, dice de la siguiente manera, capítulo 6, versículo 18.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que le fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Imagínense, Sansón se llegó a una ramera. Y aquí dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, homicidio, robo, mentira, hechicería, llámese como se llame, está fuera de sí. Pero el que fornica, el que adultera, peca contra su propio cuerpo, y es el único pecado que se puede hacer con otra persona, porque nadie podría fornicar solo, nadie podría adulterar solo, tiene que ser con otra persona. Y Sansón hizo lo contrario a lo que Dios le había dicho, que se mantuviera íntegro, totalmente puro, separado para el servicio del Señor. Vea qué tremendo, hermanos, una persona usada por Dios. Y no es de extrañarse que muchas veces más de uno de nosotros, pastores, evangelistas, misioneros, sacerdotes, salmistas, profetas, cualquiera que sea el llamado que Dios nos ha entregado, tal vez Dios nos está usando tremendamente, pero tal vez estamos en pecado. Alguna cosa tenemos oculta que tal vez sí la gente lo sepa o que tal vez no, pero que Dios sí lo sabe. Y aún así Dios, en su misericordia, en su amor y en su verdad, Él nos usa aún por su gracia y misericordia, por las almas que están oyendo. Más de un hermano que Dios lo utiliza en la predicación, en la enseñanza, nos utiliza en diferentes maneras. Las almas se convierten, las personas son sanas, los endemoniados son libres, y decimos, pero yo estoy en pecado y aún así Dios me está utilizando, entonces puedo seguir de esta manera. Y no, hermanos, no. Una cosa es que Dios nos use por su gracia y misericordia y que Él respalde su palabra, y otra cosa es tener la aprobación de Dios en nuestras vidas. Vea lo que nos dice la Escritura en la segunda carta a Timoteo 2:15. Bendito sea el Señor por su palabra. Usted puede ir corroborando todas estas citas, hermano, con su Biblia en su casa, y dice así, segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No es tanto que Dios nos utilice, porque Dios utiliza al que Él quiere, por su gracia, por su misericordia, por su soberanía. Pero una cosa es que Dios nos use y otra cosa es que usted y yo seamos aprobados delante de Dios. Esto es lo más hermoso, hermanos, saber que tenemos un testimonio ante Él, no ante los hombres, porque yo a usted le puedo ocultar cualquier cosa. Usted me puede ocultar a mí, el pastor a las ovejas, el sacerdote también, y cada uno respectivamente, pero Dios, como ve el corazón, entonces muchas veces, aunque sí somos usados en el nombre del Señor para muchas cosas, pero no estamos siendo aprobados en ese momento. Y Sansón estaba en esa situación. Dios lo usaba, pero no estaba aprobado delante de Dios, porque ¿cómo se va a agradar Dios de un siervo o de una sierva que viva en la carne, que viva en mentira, que viva en sexualidad, que viva en fornicación? Definitivamente no, y no, y no. Y conocemos de muchos casos de hombres que en su inicial ministerio se entregaron al Señor de todo corazón, de buen testimonio, lo hacían de una forma sincera, pero con el correr de los años tal vez se desviaron de un pecado a otro, y ese pecado lo llevó a otro y a otro, y se malacostumbraron a vivir en la carne. Y como Dios me sigue bendiciendo, y como sigo predicando, y como nadie se da cuenta, sigo haciendo lo que quiera. Pero en cualquier momento, hermanos, Dios saca la verdad a la luz, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Después conocemos aquí que se fue Sansón y se llegó a una tercera mujer, a Dalila. Posiblemente hubo más mujeres, pero en la Escritura solamente registras 3, y la tercera fue Dalila. Y ya todos conocemos la historia. Cómo le pagaron a esta mujer, cómo le ofrecieron dinero para que ella consiguiera el secreto de Sansón, en qué consistía su fuerza. Y empezó a decirle, dime si tú me amas, ¿en qué consiste tu fuerza?
Y Sansón empezó a jugar con ella. Primero le dijo que si lo amarraban con unos mimbres, él iba a ser como cualquiera de los hombres. Lo amarraron, ella tenía hombres en acecho y le dijo: Sansón, los hombres sobre ti. Y él se escapó. Vino la segunda vez con unas cuerdas y se volvió a escapar. La tercera vez le dijo que le agarraran de la cabellera y las ajustaran con una estaca a la tierra y que se iba a debilitar. Y también salió yendo porque no era así. La cuarta vez sí le abrió su corazón y le dijo que si lo raparan, él iba a perder la fuerza porque sería como cualquiera de los hombres. Y Sansón pensó que se iba a escapar como las 3 veces anteriores, pero ya Dios se había apartado de él. Qué triste, hermanos. Sansón creyó que la fuerza de él consistía inclusive en su melena, en su cabellera, y aunque era parte, pero era más que todo en la obediencia, hermanos. Entonces, agarraron a Sansón, lo amarraron, le sacaron los ojos, lo encadenaron, se lo llevaron para la cárcel y sirvió de juguete. Y todos alabaron a Dagón, el dios de los filisteos, porque había entregado en manos de los filisteos a Sansón, el enemigo de ellos. Hermano y hermana, amigo y amiga, nosotros no podemos confiar en los títulos que tengamos, en el conocimiento de la Biblia que tengamos, aunque todo eso es parte. Nosotros no podemos confiar en los años de victoria que hemos tenido tiempo atrás, aunque todo eso es importante. No debemos de confiar en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en nuestras virtudes, en los dones, porque al final es Dios que nos usa a nosotros. Si usted y yo confiamos en nuestras fuerzas, tarde que temprano vamos a caer. Y entre más alto estemos, ya sea ministerialmente, como estuvo Sansón, más duro va a ser el golpe. Y quizás a ese golpe no podamos sobrevivir. Sansón confiaba en sí mismo y nadie podrá ser fuerte por su propia fuerza, sino la que viene de Dios. Y cuando confiamos en nosotros mismos, hermanos, es que yo soy el pastor, es que yo soy el evangelista, es que yo soy el misionero, yo soy el salmista, yo soy el hombre que ministro y la gloria del Señor se manifiesta. Y cuando empezamos a confiar que somos nosotros el que provocamos aquel poder, aquella manifestación, ya estamos próximos a caer. Pero cuando decimos: Señor, si tú no eres conmigo, por más que yo haga y por más que yo deje de hacer, Señor, esto en cualquier momento se va a acabar. Pero cuando reconocemos que la obra, que nuestra vida, que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor y que Él va delante de nosotros como poderoso gigante y como gran guerrero, es una actitud de humildad. Entonces le estamos dando la oportunidad, por así decirlo, a Dios, que Él se glorifique en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura allá en Joel 3:10, parte C: diga al débil, fuerte soy. ¿Cuántos ministerios de hombres, hermanos, han caído y de mujeres? Y no solamente a nivel espiritual, también a nivel secular. Pero aquí a Sansón le sacaron los ojos. Es cuando el cristiano empieza a perder la visión. Ya no ve las cosas espiritualmente, sino que anda a la carne y no puede ver nada y anda a tientas, a ciegas, y necesita que alguien le lleve la mano. Peor aún, vea lo que dice la Escritura acá. Estamos en el libro de los Jueces, capítulo 13, pero vea cómo termina la historia de Sansón. Acá en el capítulo 16, versículo 23 dice así: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Versículo 25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron en las 2 columnas. Imagínense, después de un hombre que tuvo conquistas, que tuvo victorias, sirvió de juguete, de escarnio delante de los filisteos. ¿Será esa la voluntad del Señor? Después de que un hombre y una mujer le ha servido a Cristo de todo su corazón, que ha visto la gloria del Señor, que ha visto milagros, prodigios, gente convertida, y después de que ande en la calle ahí y que Satanás lo agarre de juguete, lo agarre de diversión, eso a muchos le han pasado. ¿Por qué? Porque lo que empezaron en el espíritu quisieron terminarlo en la carne. Y aunque Sansón, hermanos, pudo con cualquiera de los hombres y con escuadrones, llegó estas mujeres y fueron minando y minando y minando su corazón. Ningún siervo del Señor podría estar, hermanos, coqueteando con ninguna mujer, con ninguna Dalila. Porque hay mujeres, hermanos, que seducen a los siervos del Señor. Y no solamente mujeres, hay hombres que seducen a la sierva de Dios
entonces diremos que hay Dalilas y hay Dalilos, personas, mujeres y hombres que ahora no solamente se concentran en ver cuál es la habilidad del siervo o de la sierva para cortar el pelo, porque si eso fuera así, no importa quedarse, por así decirlo, cocolizo, porque la fuerza no está en el pelo. Pero hay mujeres y hay hombres que ahora, ¿sabe qué es lo que cortan? Ministerios, llamados, hogares, matrimonios que se filtran en la vida de los hombres y las mujeres. Y si nosotros no prestamos atención, no nos ponemos a cuenta con Dios y empezamos a coquetear con el diablo, con las mujeres, en el sentido de la sexualidad, estamos próximos a caer. Y tanto de lo que usted y yo hemos trabajado arduamente, hemos pasado años, sacrificios por nuestro hogar, por nuestra familia, por el ministerio que Dios nos ha entregado y que le ha confiado, porque Dios confía en nosotros, ¿se nos va a ir de la noche a la mañana? Podremos después servir de juguete y ya últimamente no se queda ni con Dalila, ni con la esposa, ni con ninguno. ¿Por qué? Porque Satanás lo está haciendo como él le da la gana. Sansón al final dijo: póngame en medio de las dos columnas. Y él echó todo su peso sobre las columnas, diciéndole a Dios: fortaléceme esta última vez, Señor, para que yo tome venganza de mis enemigos y de mis dos ojos. Y dice la escritura que en ese lugar de evento donde estaban reunidos habían como 3,000 hombres y mujeres, y que todos murieron porque ese edificio fue destruido. Los aplastó a todos. Sansón murió con ellos. Y fue más los que mató en ese momento que los que Sansón mató durante el ministerio de toda su vida. Ese no es el fin de un siervo del Señor, aunque al final Sansón obtuvo la victoria, pero por no hacer las cosas a como manda Dios y como él quiso hacerlas, pensando que la fuerza de él estaba en el pelo y no en la obediencia hacia Dios, entonces las cosas no le salieron como él creyó que le iba a salir, porque Dios, hermanos, ha dado directrices. Dios tiene mandamientos para usted y para mí, y cuando no hacemos lo que dice la palabra del Señor, sino que lo hacemos a nuestra voluntad, a nuestra manera, las cosas no van a salir, hermanos. Las cosas no van a salir. Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice Filipenses 1:6, Jehová cumplirá su propósito en mí. Estando persuadido que el que comenzó la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, ¿en qué consiste su fuerza? ¿En qué consiste mi fuerza? En que seamos obedientes a la palabra del Señor. No son en sus títulos, no son en mis títulos, no es en nuestro conocimiento de la Biblia que tenemos. Es en que usted y yo tengamos el temor del Señor siempre en nuestra vida, para que nada ni nadie nos aparte del propósito al cual Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un propósito para usted y lo tiene para mí. Que nosotros, hermanos, podamos cumplir ese propósito en las manos del Señor para su gloria y para su honra. Bendiciones para todos y buen día.